Capítulo 17. Declaración. El señor oscuro luchó contra el impulso de sonreír mientras salía de su pensadero y se reunía con cómodo Selwyn y su sobrino idiota. El hombre era un asno. Peverell había hablado con sinceridad, aunque al menos tenía que parecer algo comprensivo. Sin embargo, no iba a actuar contra Peverell como deseaban los Selwyn. En lo que respecta a Lord Voldemort, Alexander recibió mucho menos de lo que merecía. No veo por qué esto es mi preocupación, dijo encogiéndose de hombros. No es de tu incumbencia, mi señor. Cómodo farfulló indignado. Ese bastardo avergonzó a mi familia frente a todo el callejón. Alexander asintió tontamente al lado de su tío. No, negó Voldemort. Alex se avergonzó a sí mismo y a su familia al apuntar a una mujer de una familia mejor que la suya. Ella es una puta sucia que retoza con sangre sucia. Alejandro escupió. Y aún así, ella nació de la familia Black, respondió pacientemente el señor oscuro, aunque no sentía nada de eso. Los dos hombres estaban empezando a poner a prueba su paciencia. Escupiste a una mujer y a su hijo y no esperabas repercusiones. Eso fue una estupidez. No solo eso, lo hiciste frente a quizás el señor más buscado del país. Tienes suerte de que fuera misericordioso y solo te avergonzó. Si el señor oscuro hubiera tenido esa disposición, habría maldecido a Selwyn a 1 centímetro de su vida. Por desgracia, no se preocupaba por los demás y ciertamente no lo suficiente como para intervenir en su nombre. Peverell era sin duda un hombre diferente a él, pero al que respetaba. Era fuerte, asertivo y había manejado la situación admirablemente, mientras que Selwyn lo había hecho de manera patética. No es que realmente pudiera culpar al bufón por su estupidez. Por lo que había visto de la familia hasta el momento, el rasgo era hereditario. Aún así, los tontos descarados tenían su utilidad y él no deseaba alejarlos de su causa. Lord Peverell todavía está encontrando su lugar en nuestro mundo, ofreció diplomáticamente el señor oscuro. Él aprenderá nuestros caminos, pero debe ser guiado en su camino. Tengo algunos consejos para ti, si decides escuchar, por supuesto. Cómodo frunció el ceño pero asintió. Discúlpate, instó Voldemort. ¿Disculparse? Selwyn bramó. Ambos, por separado, por supuesto. Exprese su arrepentimiento por cómo actuó su sobrino y bien puede salvar una relación futura y fructífera con él, explicó Voldemort antes de volverse hacia el joven Selwyn, y usted, diga que ha hablado con tu tío que te ayudó a ver el error de tus caminos. Ofrece tus disculpas y tu disposición a arrepentirte de lo que hiciste. No me disculparé, murmuró Alexander con petulancia. Entonces no tengo nada más que decir al respecto, suspiró Voldemort. Los sangre pura realmente eran como niños pequeños mimados, acostumbrados a no salirse con la suya. Era bastante desagradable lidiar con ello y algo que se volvía más molesto cada día. Entonces, ¿no nos ayudarás? Cómodo resopló mientras se levantaba. Lord Selwyn, lo he intentado. Es usted quien no está dispuesto a dejar su orgullo a un lado por algo mucho más valioso. Realmente espero que cambie de opinión y siga el consejo que le he dado. Eso es poco probable, mi señor, respondió el hombre, inclinándose antes de arrastrar a su sobrino fuera de la habitación. El señor oscuro solo pudo negar con la cabeza mientras su mente regresaba al recuerdo que había presenciado. Peverell tenía bastante presencia y estaba demostrando tener mucha fuerza. Cualquiera que fuera la magia que ejerciera, era diferente a cualquier otra que hubiera visto, la forma en que se manifestaba, única. Había visto el duelo que el hombre tuvo con Bellatrix, lo que le había hecho a Thomas Avery y ahora a Alexander Selwyn. Peverell era un hombre impresionante y su cuervo una criatura bastante extraña. Muerte, graznaría, según aquellos con quienes había hablado, siendo esa la única palabra en su vocabulario. Era un pájaro espeluznante, y si el señor oscuro no estuviera tan seguro de su propio futuro, tal vez sería desconcertante. Sin embargo, no para él.
Dejaría el miedo a los demás porque todavía esperaba poder fomentar una relación con el señor Peverell. Aún así, algo así era para el futuro. La prioridad del señor oscuro era establecerse como un poder en el mundo mágico. Con sus aliados tuvo influencia política, pero eso no fue suficiente. Quería ser temido, que aquellos debajo de él supieran que él era el mejor entre ellos. En los días siguientes, aquellos que no se mantuvieran al tanto de lo que les había estado sucediendo a los mugles serían testigos de su poder por sí mismos, y pronto respetarían y temerían a Lord Voldemort. Les dije que era muy brillante, se jactó James ante los otros estudiantes que lo rodeaban. Estar rodeada de tantos estudiantes de Hogwarts hizo que Narcisa se sintiera como si estuviera de regreso en la escuela. Harry había mencionado que le había dicho a James que si obtenía permiso para asistir a un partido, no tenía ningún problema. Dudaba, sin embargo, que él siquiera adivinara que casi la mitad del castillo llegaría para verlo jugar. Ese sucio bastardo se ha apoderado de la escoba de Peverell. Sirius jadeó, provocando una mirada de desaprobación de Dorian Potter. Puede que no estés en la escuela, pero no usarás un lenguaje así, reprendió. Sirius tuvo la decencia de al menos parecer avergonzado, pero volvió a mostrar su disgusto solo un momento después. Golpéalo, Peverell, gritó, seguido de vítores de acuerdo por parte de sus compañeros de estudios. Harry no siguió el consejo. En cambio, giró su escoba y se abalanzó hacia un camino empinado, lo que obligó al buscador contrario a soltar su agarre para evitar estrellarse contra el suelo. Los estudiantes de Hogwarts se burlaron del hombre y le ofrecieron algunos gestos con las manos muy desagradables mientras intentaba recuperarse. Todo terminará pronto, Peverell ha visto el soplón, comentó Arcturus, su estado de ánimo no había sido bueno hoy. Narcisa suspected Sheknewi. What had happened in diagonally between Harry and Selwyn had spread to go to in Britain quickly, and she had no doubt that her grandfather had become privy to it. Throughout the day, SM das touge we set to questionnaire about it but seemingly stopped himself from doing so. Just as he said, Arcturus declared as Harry caught the snitch and an almighty cheer echoed around the small stadium the crowd had been packed into. Bloody hell, a should be playing for England, Remus said loudly over the rim. The secretary is crap. Perhaps one day will, Charles replied, but not that the game is over, you will be returning to school. The students groaned disappointedly, and Charles chuckled. Tus padres solo te dieron permiso para asistir al juego, no para levantarte. Merlin sabe que cuando termine, les recordó. El profesor Dumbledore te estará esperando afuera del estadio. Los otros padres que asistieron comenzaron a guiar a los estudiantes hacia la salida donde los estaría esperando el director. De regreso directo a Hogwarts, James, advirtió Dore. Me decepcionaré mucho si recibo una carta diciéndome que has desaparecido. Ah, mamá, ¿la tarjeta de decepción? Dore asintió con firmeza. No se preocupe, señora Potter, me aseguraré de que llegue allí o cumplirá detención con la profesora McGonagall, le aseguró Lily a la mujer. Dorian le ofreció a la niña una sonrisa. Gracias, señorita Evans, fue un placer conocerla. Maldita sea, Evans, refunfuñó Sirius. ¿Alguna vez te relajas o siempre tienes ese palo en el trasero? Gritó de repente cuando un maleficio punzante chocó con su trasero y le frunció el ceño a Dorian mientras lo frotaba. Pensé que eras el buen Black. Él murmuró. ¿Quién te dijo eso? Dorian regresó. Sirius simplemente sacudió la cabeza mientras seguía al resto de su grupo hacia la salida, dejando a Narcisa con sus abuelos, los Potter y sus padres. Tú y Peverell se unirán a nosotros para almorzar, instruyó Arcturus. Su tono no dejó dudas de que no se trataba de una petición y Narcisa asintió rígidamente. Esperaba que su abuelo no montara un escándalo. A Harry no le agradaría eso.
¿Hay otro para agregar a tu colección? Sonó la voz de Harry, sacándola de sus pensamientos mientras le presentaba otro snitch. Se había convertido en una especie de tradición que él le entregara los snitches que atrapaba. Ya tenía bastante exhibición en su habitación y crecía con cada semana que pasaba. No era muy fanática del Quidditch, pero el gesto la reconfortó. Sabía lo duro que Harry trabajó para cada uno y el hecho de que él se los diera expresaba sus pensamientos. Fue dulce y ella atesoraba cada una de las bolas doradas. El abuelo desea que lo acompañemos a almorzar, susurró mientras lo abrazaba. Creo que ha oído hablar de Andy. Harry asintió, pero ella lo sintió tenso, y tenía la sensación de que se avecinaba un desacuerdo entre su futuro esposo y el jefe de su casa. Ven, nos reuniremos en nuestra casa, habló Arcturus, gesticulando entre él y su esposa. Una serie de apariciones más tarde, los 8 llegaron y fueron conducidos al interior por el patriarca negro. Al entrar a la cocina, Narcisa vio que la mesa ya estaba puesta y el elfo de su abuelo estaba esperando para servirles. Todos parecían estar conscientes de lo que estaba a punto de suceder, aunque ninguno estaba tan nervioso como Charles Potter, quien miraba con cautela a Harry y Arcturus mientras comían su sopa. Me he enterado de que usted fue visto en compañía de alguien que ha sido expulsado de la familia, dijo este último un momento después, dirigiéndose a su nieta. Lo estaba, admitió Narcisa sin vergüenza. Arcturus asintió y su mirada acerada se dirigió a Harry. ¿Y que la ayudaste? Narcisa notó que Harry apretó más su cuchara mientras miraba desafiante a su abuelo. La escoria que acechaba en el callejón les estaba escupiendo a ella y a su hijo, replicó. Independientemente de a quien ayudé, habría hecho lo mismo por cualquiera que estuviera siendo tratado de esa manera. Desprecio a los matones, Lord Black, y no me gusta la forma en que me acusa de hacer algo malo. Ha sido expulsada de la familia. Espetó Arcturus. Del tuyo, respondió Harry tranquilamente. La última vez que lo comprobé, mi nombre no es Black, y Narcisa pronto también será Peverell. ¿Te vas a casar con un miembro de esta familia? No, Narcisa se va a casar con la mía. En ninguna parte de ese contrato que ambos firmamos dice que tú puedes dictar con quién me asocio. Joder, tu nieta estaba siendo escupida y despreciada por personas que no eran aptas para lamerle las botas y tu problema es que la ayudé. Solo hice lo que deberías haber hecho. Ella eligió su camino. Se escapó con la sangre sucia y ahora debe lidiar con las consecuencias. Arcturo. Melania jadeó. La tensión solo aumentó cuando el vaso al lado del plato de Harry se congeló, el agua dentro crujió mientras se convertía en hielo y se rompía en pequeños pedazos, enviando fragmentos cayendo sobre la mesa. Te recordaría que me considerarías un sangre sucia, susurró peligrosamente. Mi madre nació de 2 mugles y no vomitarás esa porquería a mi alrededor. Creo que ambos necesitan calmarse, intervino Charles. Harry, ve ir a un paseo para aclarar tu mente. Con una última mirada hacia Arcturus, Harry lo hizo, saliendo de la cocina y por la puerta principal. ¿Qué diablos te pasa, Arcturus? Preguntó Charles. El otro hombre se desinfló mientras negaba con la cabeza. No se puede ver que estoy retrocediendo en mi decisión. Andrómeda tomó su decisión. Ahora es de conocimiento común que Peverell se casará con Narcisa. Los otros imbéciles pensarán que he tolerado sus acciones. Viejo idiota testarudo, suspiró Charles. ¿Preferirías que permitiera que sucediera? Olvidando todo lo que Andrómeda hizo o dejó de hacer, ¿todavía no es de tu sangre? Lo entiendo, tus tradiciones familiares son las que son, pero maldita sea, ella sigue siendo tu familia. Si no intentas arreglar eso, ¿no deberías alegrarte de que tenga gente cuidándola? Arcturus respiró hondo pero no dijo nada. ¿Sé cómo está ella? Preguntó Deruella. Ella está pasando por un momento difícil, respondió Narcisa con sinceridad. Su marido trabaja todas las horas que puede para asegurarse de que tengan un hogar y comida, y su hija es un problema.
Es una metamórfica. Muy dulce y muy traviesa. Se parece a Andy cuando no cambia su apariencia. ¿Un metamorfo? Cygnus gruñó. ¿Hace cuánto que no tenemos uno de esos en la familia? ¿3 siglos? Arturo asintió. No puedo simplemente darle la bienvenida, no después de lo que hizo, murmuró. Entonces, al menos, asegúrate de que esté bien, suplicó Melania. ¿Sabes lo que pienso sobre esto? Lo pensaré, admitió Arcturus, pero primero necesito hablar con Peverell. Dejé que mis emociones se apoderaran de mí, agregó mientras se levantaba. Iré contigo, insistió Charlus. Merlin sabe que ustedes dos son exaltados. Arcturus asintió agradecido y los dos hombres se despidieron de la habitación. 10 galeones dicen que terminan peleando, se rió Cygnus. No lo harán, resopló Melania. Tu padre ha estado cociéndose durante días. Ya sabes cómo es. Ahora se ha desahogado y su cabeza más fría prevalecerá. Después de tantos años como ha vivido, me gustaría pensar que ha aprendido a moderar sus arrebatos, pero no lo ha hecho. Eso. No, estuvo de acuerdo Dore. Él siempre ha sido así, el maldito tonto. Romper, Harry respiró hondo mientras estaba junto al río que atravesaba la propiedad de los Black. Había perdido los estribos, algo que no ocurría de esa forma desde hacía muchos años. A medida que crecía, había aprendido a controlarlo un poco, pero se había apoderado de él en el calor del momento. Despreciaba su propensión a la ira. Le recordó las ocasiones en las que casi se había lastimado a sí mismo o a sus amigos con sus impulsos emocionales y más aún que Tom era una persona odiosa y enojada. Una parte de él no pudo evitar pensar que si ese pedazo de su alma faltaba, no se enojaría tan rápido. Por lo que Sirius le había dicho, ninguno de sus padres tenía la misma mecha corta que él. Lily podía ser fogosa si la empujaban, pero no de la misma manera que Harry era volátil. ¿Era esta la parte de Voldemort dentro de él manifestándose o era Harry simplemente una persona enojada? Él nunca lo sabría. Era extraño pensar en los otros dos pedazos de alma que se habían fusionado con la suya. Evidentemente Antioquía también tenía bastante temperamento. Es posible que Harry haya intervenido para defender a Andrómeda sin la influencia del primer poseedor de la varita de Saúco, pero probablemente de manera diferente. Ciertamente no habría agarrado a Selwyn por el cuello como su primer instinto, ni habría deseado realmente dañar al hombre. En ese momento, sin embargo, se había debatido entre humillarlo o lastimarlo. El primero ganó en aquella ocasión, algo que probablemente fue él mismo actuando. En eso se había equivocado su padre durante los enfrentamientos. De todos modos, Harry estaba notando estos cambios sutiles dentro de sí mismo. Pido disculpas por cualquier ofensa que haya causado, la voz de Arcturus lo sacó de sus pensamientos. No quise insultar a tu madre. Harry negó con la cabeza. Lo hiciste, respondió. Entiendo que la vida que has vivido ha sido muy diferente a la mía y sé que, en su mayor parte, intentas no menospreciarme, pero no hay forma de escapar de la verdad. No soy un sangre pura. Me he topado con prejuicios la mayor parte de mi vida debido a esto, pero así es como funciona la Gran Bretaña mágica. Es ridículo y tal vez algún día cambie, pero ese día no es hoy. Nuestros mundos son diferentes, Lord Black, y tal vez ambos podamos ser más considerado con el otro. No entiendo lo que es ser criado en el mundo mágico y ciertamente no de una manera que me haga odiar a los demás sin ninguna razón. Arcturus asintió en señal de comprensión. Tienes razón, suspiró. Me criaron para creer que soy mejor que nadie simplemente porque la sangre fluye por mis venas. Es la forma de sangre pura para la mayoría de las familias, y es un hábito de mi vida del que no puedo deshacerme simplemente. Lo sé, respondió Harry, pero debes entender que no la ayudé por quien era, lo hice por lo que le estaba pasando.
Era una mujer que intentaba comprarle un regalo de cumpleaños a su hija y Selwyn intentó hacerle la vida imposible sin otra razón que la de creerse mejor. Esa es la diferencia entre tú y los demás, continuó, volviéndose hacia el hombre mayor. Tienes estas creencias, y por muy aborrecibles que me parezcan, dejas en paz a los mugles, a los nacidos de mugles y a los mestizos. La mayoría de los demás no son como tú. Es por eso que este señor oscuro está surgiendo con tanto éxito. Maldito imbécil, murmuró Arcturus. Harry resopló. Así es, estuvo de acuerdo. Un momento de silencio cayó sobre ellos antes de que Arcturus lo rompiera. Gracias por cuidar de ella, dijo con sinceridad. Por mucho que me enoje lo que hizo, tienes razón. Ella todavía es familia. Harry asintió. Lo es y eso es lo que me resulta tan difícil de todo esto. Perdí a mi familia antes de conocerlos, y tú has permitido que algo tan insignificante como su elección de marido te aleje a ti y al resto de la familia de ella. Por lo que he visto de los hombres de sangre pura, ella está mucho mejor con quien eligió. Ella es feliz y su marido es un hombre bueno y trabajador. Eso es lo que debería ser importante para ti. Sé que no lo serás. Admítelo, pero eso significa más para ti que cualquier ventaja que pudieras haber obtenido al casarla con otra persona. Permitiste que Narcisa se casara conmigo cuando posiblemente la familia más prominente la quería. Por mucho que quisieras hacer creer a todos, lo hiciste. Hazlo por ella porque sabías que sería feliz. La otra seguridad selló el trato, pero sí, incluso si hubieras rechazado mis términos, habría firmado el contrato, admitió Arcturus. Con Andrómeda, es diferente. Ella actuó a mis espaldas. No podía permitir que tal transgresión en mi contra quedara impune. Y ahora ella está siendo castigada por todos los demás, señaló Harry. Ese no es su lugar para hacer eso. Cualquier castigo debería haber sido manejado y terminado con usted y ahora la gente se está tomando libertades. Las fosas nasales de Arcturus se dilataron ante el pensamiento. Puede que sea mucho más joven y menos experimentado que tú, pero hazlo de alguien que nunca tuvo a nadie. Permitirles que la traten como son no solo te refleja mal, sino que la aleja más de lo que ya está. Ella no volverá, murmuró Arcturus. Ella es la más cerca de nosotros. Pero puedes intentar. Imploró Harry. Puede que no regrese, pero eso no significa que no puedas cuidarla desde la distancia e incluso permitir que su madre intente hacer las paces. Druella tiene una nieta a la que adoraría, pero no irá en contra de ti ni de ti. Su marido para verla. Dale tu bendición para que lo haga y haz al menos algún tipo de gesto para que Andrómeda pueda caminar por las calles sin ser acosada. Yo te apoyaré en lo que necesites. Yo también, le aseguró Charlus al patriarca negro irrumpiendo en la conversación. Puede que no regrese, viejo amigo, pero al menos merece vivir en paz. Arcturus asintió y soltó un resoplido irritable. ¿O me estoy volviendo blando con la vejez o ustedes, bastardos, son los tontos más convincentes que he conocido? Charlus se rió entre dientes. Vamos, viejo idiota tonto. Volvamos adentro y disfrutemos el resto de nuestro almuerzo. Arcturus negó con la cabeza pero se dejó llevar de regreso a la casa. ¿Sabes? Siempre puedes visitar el lugar donde están enterrados tus antepasados, sugirió Charlus a Harry. Sé que no los traerá de regreso, pero podría darles un cierre. Harry sintió que su corazón se aceleraba cuando su último encuentro con la figura encapuchada pasó a primer plano en su mente. ¿Sabes dónde están enterrados?, preguntó, sintiendo su boca repentinamente seca. Por supuesto, están enterrados en Godric Hollow, en el mismo cementerio en el que descansan los Potter. La mención del lugar donde habían sido enterrados sus padres solo sirvió para recordarle que nunca había visitado sus tumbas. Había querido hacerlo, pero sabía que era uno de los lugares que Voldemort tendría bajo constante observación.
No le permitiría al hombre la justicia poética de matarlo en el mismo lugar donde sus destinos se entrelazaron por primera vez. Lo tendré en cuenta, respondió Harry cuando llegaron a la puerta principal y volvieron a entrar a la casa. Estamos bien, aseguró Arcturus a los demás sin preámbulos mientras tomaba asiento una vez más. Doria asintió satisfactoriamente. Cygnus y Druella no parecían convencidos. «Estás ese». «Dije que estamos muy bien». Arcturus espetó, interrumpiendo a su hijo. Melania puso su mano sobre su marido y le lanzó una mirada de exasperación. «Arcturus», instó ella. «Lo siento», murmuró. «Estamos bien. Teníamos una diferencia de opinión, pero se ha solucionado». Harry asintió y Narcisa le apretó la pierna debajo de la mesa. «Sabes, a pesar de tus diferencias, ustedes dos son bastante parecidos», comentó Dore. «No lo somos», negaron Harry y Arcturus al unísono, provocando un ataque de risa de los demás. «Ella hizo eso a propósito», refunfuñó Harry. «Ja. Deberías intentar crecer con ella». «La pequeña Dory era mucho peor», respondió Arcturus. «No volverás a llamarme así», ordenó Dore. «No, a menos que quieras que te comparta el apodo de mi madre». «Oh, tengo que escuchar esto», sonrió Charlus. «No dirás nada», le dijo Arcturus acaloradamente a su hermana, con las orejas enrojecidas ligeramente por la vergüenza. «Entonces te disculparás». «Bien, lamento haberte llamado pequeña Dory», resopló. «Mejor». Doria asintió y tomó un sorbo de su té, contenta de haber salido victoriosa. «Ustedes dos están locos por querer involucrarse con uno de este grupo», resopló Arcturus a Harry y Charlus. «La locura de los Black no es lo que muchos piensan. Es mucho peor. Las mujeres están llenas de descaro e insubordinación. Disfruta el resto de tu vida, Peverell», terminó de levantar su copa hacia Harry. «Al menos estás advertido», murmuró Charlus. «No entendí eso». «Necesitaba que alguien me la quitara de encima», explicó Arcturus, señalando a su hermana, quien levantó una ceja en su dirección. «Tenías tantas ganas de hacerlo. ¿Quién era yo para negártelo?» «Tal vez necesito ver el contrato otra vez», comentó Harry divertido. «Demasiado tarde, ha sido firmado», le recordó Arcturus. «Estás atrapado con ella ahora». Harry se rió, aunque podía sentir la mirada de la rubia sentada a su lado ardiendo en un lado de su cabeza. «Bueno, podría haberlo hecho mucho peor por mí mismo». La mirada de Narcisa se convirtió en una sonrisa, aunque estaba lejos de divertirse. Ella reiría la última. Ella siempre lo hacía en cualquier ida y vuelta. Su ingenio era tan agudo como la lengua de su abuelo. Era una de las cosas que Harry admiraba de la mujer. Su seco sentido del humor nunca dejaba de entretenerlo. «Está bien», declaró Arcturus, poniendo fin al alegre ir y venir. Habiéndolo discutido con Peverell, así es como vamos a proceder. Los sentados alrededor de la mesa esperaron a que hablara, cada uno de ellos anticipando sus propios motivos. «A pesar de lo que Andrómeda ha hecho, ella todavía lleva nuestra sangre. Me ocuparé de los idiotas que piensan que pueden tomarse libertades con ella», declaró Arcturus. «Puede que no desee volver, pero ya ha sufrido bastante. Esa es mi decisión». Melania sonrió positivamente a su marido y lo besó en la mejilla. «Druella, si lo deseas, tienes mi bendición para contactarla y comenzar a reparar tu relación. Nuestra familia se está reduciendo y yo no seré parte de la caída». «Gracias», respondió la mujer, con los ojos brillando por el alivio que sentía. «Ahora, no me importa lo que hagan el resto de ustedes, pero me gustaría terminar mi almuerzo en paz», refunfuñó Arcturus, sirviéndose un sándwich. Harry ya había respetado a Arcturus Black, pero con solo unas pocas palabras de ese hombre, sus estimaciones habían aumentado considerablemente. Pertenecía a una generación diferente y sus opiniones, en el mejor de los casos, eran cuestionables.
Sin embargo, estaba tratando de hacer lo correcto para su familia y Harry no podría haberle pedido mucho más a ese hombre. Romper, Abraxus tomó un sorbo de su whisky, gruñendo amargamente cuando las protecciones lo alertaron sobre la llegada de Lucius a casa. Perder ante Peverell por la hermana menor Black había sido un duro golpe, pero Lucius parecía estar tomando lo peor que el patriarca Malfoy. La mayor parte del tiempo se quedaba en su habitación y solo salía cuando su nuevo maestro lo llamaba. Abraxo no era tonto. Podía ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. La guerra estaba en el horizonte y descubrió que ya no le importaba. Su único hijo, en contra de sus deseos, se había involucrado con un hombre que creía que podía derrocar al gobierno británico. Tonto, murmuró. No es que Abraxus no admirara la ambición. Esto, sin embargo, rozaba la locura. No habría ganadores en el conflicto, solo muerte innecesaria. Había tratado de prohibirle a Lucius que se involucrara en la imprudencia del Señor Oscuro, pero fue en vano. Lucius era demasiado joven y tonto para entender las repercusiones, una falta que iría en detrimento de la familia Malfoy. Sin importar lo que sucediera, los Malfoy serían avergonzados, despreciados por el resto de la Gran Bretaña mágica, la reputación que los ancestros de Abraxus habían cultivado en ruinas. Se llevó el vaso a los labios una vez más, gruñó al darse cuenta de que estaba vacío y lo arrojó contra la pared donde se rompió en pedazos. Pasándose la mano por el pelo, no pudo evitar sentir que todo por lo que había trabajado se derrumbaba a su alrededor. Su heredero ya no lo escuchaba, se gestaba una guerra y no había perspectivas de que su línea continuara más allá de la que vive ahora. Necesitaba encontrarle una esposa a Lucius. Ese era el único problema que enfrentaba y que podía resolverse, pero ¿a quién? Sopesando sus opciones, resopló. Ninguna de las mujeres disponibles era digna de su hijo o de ser la próxima Lady Malfoy. Aún así, habría que conformarse. Después de todo, con lo sombrío que parecía el futuro, lo mejor que podía esperar era que Lucius tuviera un heredero antes de que todo se desmoronara. Romper esta noche es la noche, amigos míos, susurró el Señor Oscuro, su mirada fija en cada seguidor que consideraba su más leal, su círculo íntimo. Han ignorado nuestras acciones, simplemente han limpiado el caos que dejamos a nuestro paso. Después de esta noche, no podrán hacer tal cosa, ya no podrán ignorarnos más. Ahora es el momento de hacer algo así. Nuestra posición demuestra que somos nosotros los que estamos muy por encima de aquellos que no son dignos. Sus seguidores asintieron como los perros leales que eran. Bella, liderarás la carga con tu grupo. Los demás te seguirán. ¿Y qué hay de usted, mi señor? ¿Se unirá a nosotros? Voldemort asintió. Estaré observando y dirigiendo a nuestros aliados, explicó. Los dementores tienen hambre. ¿Quiénes somos nosotros para seguir privándolos? ¿Qué pasa con los hombres lobo? Preguntó una voz masculina. No es luna llena. Eso no será una preocupación por mucho tiempo más, pero son vulnerables en este momento. Se quedarán atrás esta noche, explicó el Señor Oscuro. Ahora, prepárense. Nos iremos cuando se ponga el sol. Romper, estar sentado entre los profesores de Hogwarts era una experiencia surrealista, una que nunca había considerado la posibilidad. Para Harry, Hogwarts siempre había sido su refugio lejos de los Dursley y más tarde de Voldemort, aunque este último era bastante relativo. No importaba cuán seguro Dumbledore había proclamado que era el castillo, Tom siempre había encontrado una manera de llegar hasta él. No obstante, preferiría tratar con el Señor Oscuro que con sus parientes. Estaba en su primera reunión de personal, algo que nunca supo que existía, pero que debería haberlo hecho. Era simplemente una de las cosas de su educación en la que no había pensado. Les agradezco a todos por acompañarme, comenzó Dumbledore con una pluma en la mano y un montón de pergaminos sobre la mesa frente a él. Era bastante extraño ver al hombre actuando en su capacidad oficial.
Su tiempo con el hombre siempre había sido bastante informal. Incluso cuando actuaba como director, nunca lo hizo sentir así. Quizás eso fue lo que lo hizo tan bueno en el trabajo. Dumbledore tenía una manera de desarmar a la gente, su benevolencia y su cálida conducta rara vez cambiaban. Por supuesto, bienvenido al profesor Peverell. Su nombramiento fue bastante repentino y no pudimos saludarlo formalmente como grupo. Harry devolvió las sonrisas y los saludos que le envió con un gesto de reconocimiento. La mayoría de los rostros aquí no me eran familiares. Conocía a Slughorn, Flitwick, Sprout y McGonagall, por supuesto, pero los demás eran diferentes. Comenzaremos con usted, profesor Peverell. ¿Qué piensa hasta ahora?, cuestionó Dumbledore. En defensa, un número considerable de estudiantes están lamentablemente por detrás de lo que deberían estar. Solo puedo asumir que se debe al cambio regular de instructores. Dicho esto, estoy trabajando duro con los de quinto y séptimo año para asegurarme de que están listos para su Soul y Éxtasis al final del año. Su progreso es bueno y todos deberían recibir calificaciones aprobatorias. Dumbledore le ofreció una brillante sonrisa antes de rascar con su pluma. Excelente, declaró. ¿Algún motivo de preocupación que deba plantearse? Solo un estudiante me ha hecho dudar. Severus Snape, reveló Harry. ¿Severo? Slughorn cuestionó con incredulidad. Es un poco tosco, lo admito, pero es un excelente estudiante cuando no se mete en travesuras con los Gryffindors en su año. Lo es, estuvo de acuerdo Harry, pero también es un Legilimensio Clumens bastante consumado. He hablado de la responsabilidad de estudiar esa magia con él, pero es algo de lo que todos deberían estar conscientes. De hecho, respondió Dumbledore con el ceño fruncido. Podría verse en problemas si abusa de ello. Gracias por hacérnoslo saber. Supongo que él lo intentó, respondió Harry, pero le advertí de los peligros de profundizar en la mente de un extraño y de las posibles consecuencias. No espero que vuelva a intentarlo conmigo. No, no espero que lo haga, suspiró Dumbledore, tomando algunas notas más. Minerva, ¿tienes algo que decir? La casa Gryffindor ha estado bastante apagada, explicó la maestra de transfiguraciones. Los 4 habituales se han estado comportando bien, aunque sospecho que es solo porque les dije que no permitiría que el profesor Peverell dirigiera su taller de Quidditch si no lo hacían. Solo puedo imaginar la carnicería que causarán cuando eso no esté en el aire. Balance. Dumbledore se rió entre dientes mientras asentía. Filio. Nada que informar aparte de que los Ravenclaw están felices de tener, lo que ellos llaman, un profesor de defensa competente. Estás haciendo maravillas con los estudiantes, Lord Peverell, y ellos están agradecidos de tenerte. Harry le ofreció al hombre una respetuosa reverencia. Flitwick siempre había sido uno de sus profesores favoritos. Era difícil no disfrutar de su contagiosa alegría cuando estaba en una de sus clases de encantos. ¿Pomona? Los Hufflepuff están contentos con lo que he visto. Algunos nervios del quinto y séptimo año, pero lo están sobrellevando. Me alegra oírlo, respondió Dumbledore antes de centrar su atención en Slughorn. El hombre se desplomó en su asiento y sacudió la cabeza. Las conversaciones sobre el Señor Oscuro están aumentando, al igual que el apoyo hacia él, suspiró. No pasa un día sin que haya algo desagradable dentro de lo común, aunque traten de ocultarlo. Hudson, McNair, Selwyn y los Carrow están en el centro de todo, pero nadie habla. Yo me temo que tan pronto como abandonen estos muros, se unirán a él. Dumbledore asintió severamente. Míralos, Horace, lo mejor que puedas. Sus palabras fueron interrumpidas por la llegada de un brillante y etéreo Patronus Yorkshire Terrier. Albus, tienes que llegar a la aldea, está siendo atacada. Fabián y yo los detendremos tanto como podamos, pero date prisa. Harry inmediatamente se puso de pie. Están cerca de la escuela, dijo Dumbledore con urgencia. Hay que proteger a los estudiantes.
Entonces haz lo que tengas que hacer, instó Harry, iré a la aldea y ayudaré. Manda a buscar al resto de la orden y a los aurores. Nos pondremos al día, llamó McGonagall mientras Harry atravesaba la puerta y se dirigía hacia la salida. Profesor, ¿qué está pasando?, preguntó Lily, evidentemente en su ronda de prefectas. No hay de qué preocuparse, solo asegúrese de que todos permanezcan en sus salas comunes, instruyó, continuando su ritmo. En solo cuestión de momentos, llegó a las puertas que conducían fuera del terreno, deslizándose a través de ellas cuando se cerraban. Dumbledore había calculado perfectamente la implementación de las defensas del castillo, aunque Harry no se detuvo en ello. Podía haber luces intermitentes delante y sonidos de gritos en la distancia. Pensando en el sótano debajo de Honiduque que había usado muchas veces durante su excursión no autorizada fuera del castillo durante su tercer año, desapareció con un crujido. Romper bien, Hit, elogió Fabián mientras otro intruso enmascarado caía ante la varita de su gemelo. Lo que había esperado que fuera un momento tranquilo para beber con su hermano, de repente se había convertido en una carrera frenética para escapar o encontrar una posición ventajosa de la cual defenderse. Gideon y Fabián siempre habían trabajado bien juntos y, hasta el momento, ninguno de los atacantes había traspasado el umbral de las 3 escobas. De dónde habían venido era una incógnita, pero estaban aquí, y las pelirrojas se habían encargado de defender el pub. Había familias presentes, y sin mencionar que su cerveza favorita estaba aquí. Por supuesto, no permitirían que las figuras envueltas en túnicas se desenfrenaran en cualquier lugar donde aparecieran, pero tenían más razones que nadie para defender a los que estaban dentro. Los niños aquí tenían una edad similar a la de sus sobrinos pequeños. Solo eso los impulsó a actuar. Cuidado fabuloso, advirtió Gideon, derribando a un hombre que intentaba trepar por una ventana abierta a su derecha. Saludos, ofreció Fabián agradecido, mirando por encima del hombro para ver cómo iba el proceso de evacuación. Fue lento. Las barreras antiapariciones que se habían levantado impedían abandonar el camino fácil. Fue solo un golpe de suerte que un trabajador del departamento de transporte mágico estuviera en el pub intentando reparar la red Flu que había sido inutilizada. ¿Cómo vamos?, Fabián cuestionó al hombre de gafas. Lo estoy intentando, respondió apresuradamente. Fabián asintió y volvió a su vigilia. No ayudaría a poner al hombre bajo más presión. SHH, Gideon susurró, su expresión hablaba de la confusión que sentía. Hace frío, susurró. Todo se había vuelto inquietantemente silencioso sin previo aviso y Fabián también sintió el escalofrío, una frialdad que se filtraba hasta sus huesos. No puede ser, murmuró. Dios. Su hermano se había desplomado hacia adelante, su varita cayó al suelo mientras era víctima de los efectos de los dementores. Fabián también sintió que se debilitaba, aunque solo duró un momento. Un repentino silbido se emitió desde algún lugar de la aldea, y la reacción del colapso de las barreras lo invadió, dejándolos sobrios de inmediato. Albus, susurró Gideon. El silencio reinó una vez más y el frío de los guardias de Azkaban permaneció, aunque ahora era soportable. Los hermanos y los demás esperaron en el pub con gran expectación para ver qué pasaría a continuación. Llegó sin previo aviso, el sonido de un batir de alas y chirridos que lo acompañaban. Muerte. 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 Las palabras fueron pronunciadas en todas direcciones hasta que se desvanecieron en susurros, como si los cuervos les hablaran al oído. Fabián corrió hacia una de las ventanas y miró hacia afuera, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Las calles de Hogsmeade estaban en llamas, la destrucción no fue algo que cualquiera que presenciara la devastación aquí olvidaría. Había cadáveres, algunos sin duda pertenecientes a los atacantes, pero muchos más de residentes y visitantes.
Su mirada, sin embargo, no se centró en el daño, sino en la figura solitaria que caminaba hacia el gran grupo de figuras silenciosas, enmascaradas y vestidas de negro. «Maldita sea, es Peverell», susurró Fabián, estremeciéndose cuando otra ola de frío lo congeló hasta la médula. «Merlín, debe haber todos los dementores de Azkaban ahí fuera», añadió, entrecerrando los ojos para ver las criaturas apenas discernibles flotando en el cielo nocturno. «Vamos, Fab, sal por atrás», instó Gideón. «Podemos rodearlo y ayudarlo hasta que llegue el resto». Fabián asintió nerviosamente y siguió a su hermano. Todo lo que quería era una bebida tranquila. Romper, Harry no había tenido en cuenta que las barreras antiaparición estuvieran colocadas, un error de su parte, pero el único defecto que tenían era que estaban diseñadas para mantener a las personas dentro de un área, no fuera. Afortunadamente, Dumbledore le había enseñado qué hacer cuando se enfrentaba a algo así, y sus años huyendo le habían dado práctica más que suficiente cuando se encontró acorralado por ladrones o mortífagos que habían intentado el mismo tacto. Para su propio perjuicio, se había vuelto excepcionalmente bueno creando huecos en las barreras y colapsando por completo las más simples. La varita de Sauco había ayudado, por supuesto, pero ahora era casi como si fuera parte de él. Esta barrera, como las otras que le habían precedido, falló cuando se apareció, derribándola con un silbido bastante desagradable. No había tenido la intención de anunciarse en la refriega de esta manera, pero ya estaba hecho y no se podía evitar. Curiosamente, parecía que toda actividad había cesado cuando llegó al sótano, donde el olor a humo y otros olores indecorosos se había infiltrado desde las calles de arriba. No sabía qué esperar cuando emergió, pero tenía pocas esperanzas de algo bueno. Hizo una pausa mientras iba a dar el primer paso por las escaleras, un frío familiar lo invadió, aunque se sentía menos opresivo de lo que recordaba. «Dementores», murmuró. No temía a las figuras encapuchadas. A los 13 años había repelido a decenas de ellos para salvarse a sí mismo y a su padrino. Para él, no eran más que un viejo inconveniente. Incluso el Voldemort que había visto salir del caldero la noche de la tercera tarea había dejado de enviarlos tras él cuando demostró una y otra vez su ineficacia. «Ve, Olin», le ordenó mientras entraba a la tienda. Con un graznido inusualmente suave, el cuervo se elevó hacia los cielos y con un movimiento de la varita de Harry una bandada lo siguió. Poco después, comenzaron los fuertes graznidos y los pájaros conjurados siguieron el ejemplo de Olin. «Muerte. Muerte. Muerte». Sus voces resonaron en el silencio y Harry cerró los ojos, concentrándose en su conexión con su compañero. «Muerte», susurró. Pronto, la palabra se susurró entre los edificios y los árboles para que todos la escucharan, un sonido espeluznante. Harry no solía ser alguien que se mostrara dramático, pero su llegada no había pasado desapercibida y solo podía beneficiarlo hacerla memorable. Los susurros de los cuervos continuaron mientras salía a las calles llenas de cuerpos y escombros y su corazón se hundió. Le recordó de dónde venía, la violencia, la muerte y exactamente de lo que eran capaces Voldemort y sus seguidores. No es que necesitara que se lo recordaran. Los rostros de aquellos a quienes amaba estaban grabados en sus recuerdos, aquellos con quienes había vivido, con quienes había reído y había estado orgulloso de llamar a sus amigos. Fueron tomados por estas mismas personas, y si se salieran con la suya, lo volverían a hacer. «Es Peverell», anunció una de las muchas figuras envueltas en capas cuando Harry se acercó. «Bueno, esperaba mucha más resistencia y ciertamente no que apareciera usted, Lord Peverell», habló Voldemort desde donde estaba parado en medio de sus seguidores, mirando a Harry con curiosidad. «Supongo que tendré que hacerlo por el momento», respondió Harry. «Muerte, muerte, muerte», los susurros resonaron una vez más, y los seguidores del Señor Oscuro miraron a su alrededor con cautela. «Esta no tiene que ser tu pelea, Peverell», dijo Voldemort diplomáticamente.
Todo lo que necesitas hacer es cruzar la distancia entre nosotros y arrodillarte frente a mí. Harry negó con la cabeza. Eso no va a suceder, respondió, pero les daré a usted y a sus cobardes enmascarados una oportunidad de irse. Voldemort lo miró con algo parecido a sorpresa y curiosidad. No nos teméis, dijo pensativamente. Eres un hombre tonto. Estas personas que estaban a mi lado no son cobardes, entonces, ¿por qué no dan la cara? Harry replicó. Los cobardes se esconden detrás de máscaras y atacan en la noche. ¿No han estado atacando solo a muggles indefensos hasta ahora? Muy valientes de todos ustedes. Déjame mostrarle el error de sus caminos, mi señor, habló uno de los seguidores. Verás, Peverell, mis mortífagos no te temen, señaló Voldemort, con una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Harry se rió de buena gana. Había pasado algún tiempo desde que escuchó a alguien pronunciar el nombre de los seguidores de Voldemort. La muerte no es algo que se pueda consumir, respondió. La muerte es la única promesa de una vida vivida. Muerte, 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 no tiene por qué ser así, respondió Voldemort con desdén, sus ojos escaneando los árboles circundantes en busca de la fuente del susurro. Entonces tú eres el tonto, se rió Harry. La muerte siempre tendrá su merecido. El temperamento del señor oscuro estalló ante sus palabras, y cualquier señal de diversión grabada en los pálidos rasgos de su adversario se desvaneció. Suficiente. Voldemort espetó furiosamente, mirando a Harry. Su estupidez aparentemente no conoce límites, pero no tema, Lord Peverell. Permítame mostrarle el poder que tengo. Creo que ya está familiarizado con los guardianes de Azkaban. La sonrisa del señor oscuro volvió por completo cuando levantó los brazos y los dementores sobre él chillaron mientras comenzaban a descender sobre Harry, quien permaneció impasible. Ninguno se acercó a él más que unos pocos metros antes de que se alejaran bruscamente, elevándose al cielo una vez más con un grito de dolor. Imposible, declaró Voldemort con incredulidad, la vista de Harry ileso aún ante él dejó al señor oscuro en shock. Incluso los seres que se creen inmortales huyen de la muerte, respondió Harry con calma, aunque se sintió aliviado de que su inacción resultara ser el movimiento correcto. Había sentido curiosidad por el comportamiento del Dementor desde su paso por Azkaban y la conversación posterior con la figura encapuchada le llevó a creer que poseían magia parecida a la suya. O le tenían o no tenían hambre de su alma. Cualquiera sea la razón, ahora eran un obstáculo menos con el que tenía que lidiar. Los mortífagos estaban susurrando entre ellos, repentinamente desconcertados por Harry. Incluso con Voldemort presente, parecían reacios a enfrentarse a él. Harry, sin embargo, sabía que tenía que aprovechar la ventaja que se le concedía. Después de todo, duraría poco. Como tal, entró en acción, esperando que la orden y los aurores llegaran pronto. Con solo un movimiento de su varita, se podía escuchar el sonido de un batir de alas, y el graznido comenzó una vez más cuando sus cuervos se lanzaron en picado desde donde se habían posado. Muerte. 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 Corearon. Escudos. Gritó Voldemort, levantando uno propio. La mayoría de los mortífagos fueron rápidos en captar y Harry solo pudo observar cómo se conjuraban varios escudos y sus pájaros comenzaban a detonar contra ellos. Sin embargo, no todos se salvaron de una muerte espantosa. Los gritos de hombres y mujeres moribundos comenzaron a rasgar el aire cuando aquellos que no se protegieron lo suficiente fueron víctimas de su ataque. Harry no permaneció inactivo. No queriendo estar al final de tantas varitas cuando sus enemigos reunieran su ingenio, se giró y desapareció en el lugar y observó desde un nuevo punto de vista mientras sus cuervos continuaban su trabajo. ¡Cobarde! Voldemort rugió cuando el último de los pájaros de Harry desapareció y el señor oscuro vio que Harry ya no estaba frente a él y sus seguidores. «Cobarde dices», susurró Harry, su voz sonando por todo el pueblo.
Me superas en número y, sin embargo, soy un cobarde. Quizás deberías mirarte a ti mismo. No soy un cobarde. Voldemort lo negó. Ya veremos, susurró Harry. Aurores. Gritó uno de los mortífagos. En solo cuestión de segundos, las calles de Hogsmeade se convirtieron en un verdadero campo de batalla, ya que la contingencia de aurores que llegó no tardó en enfrentarse e intentar capturar al Señor Oscuro y sus seguidores. Harry negó con la cabeza. Era una táctica tonta intentar tal cosa cuando aquellos vestidos con túnicas negras y máscaras blancas estaban felices de matar a los de rojo. La muerte innecesaria abundaba y la figura encapuchada tendría una noche ocupada. Muerte. Olin chilló desde donde había aterrizado sobre el hombro de Harry. Sí, viejo amigo, confirmó Harry. Muerte en verdad. Con su única opción de ayudar lo mejor que pudiera, desapareció una vez más, sabiendo que esto era solo el comienzo de un largo conflicto. Romper, maldita sea, ¿viste eso? Susurró Fabián. Gideon asintió solemnemente. Peverell tiene un par, respondió. ¿Por qué los dementores le tienen miedo? Vamos, Gid. Escuchaste las mismas historias que yo. Gideon negó con la cabeza. ¿Y con qué frecuencia puedes confiar en la palabra de un bufón borracho en un pub? Él regresó. Prestaré más atención ahora, declaró Fabián. Lo viste tú mismo, Peverell ni siquiera se movió y lo evitaron. Ese es un tipo extraño. Pero preferiría tener uno de nuestro lado. Es cierto, admitió Gideon. Ahora, ¿esperamos a Albus o ayudamos a los aurores? Una buena pregunta, reconoció Fabián mientras apuntaba su varita hacia un mortífago que huía. Su hechizo falló cuando la figura envuelta en la túnica se agachó. Maldita sea, maldijo. Eso es una hoz para el fondo de bebidas, resopló Gideon. Vamos, hermano, veamos si podemos conseguir algunos más de estos bastardos. Romper, fue a una escena de caos a la que finalmente llegó Albus cuando se apareció en Hogsmeade. Para su alivio, los aurores ya estaban aquí al igual que la mayoría de la Orden del Fénix. A poca distancia, pudo ver a Gideon y Fabián Prewett trabajando en tándem como siempre lo hacían, defendiéndose solos de media docena de figuras envueltas en túnicas. Junto a lo que ahora quedaba de Madame Puddifoot estaban Edgar y Amelia Bones con Alastor Moody, enfrascados en un acalorado intercambio con más seguidores del Señor Oscuro. Estos aparentemente demostraban ser bastante difíciles. Sin embargo, Albus solo tenía ojos para uno. Su antiguo alumno estaba afuera de la oficina de correos al final de la calle, cortando indiscriminadamente la franja de aurores que intentaban someterlo. Sus esfuerzos fueron en vano, y aunque todos los que lo intentaron resultaron gravemente heridos, continuaron intentándolo. Incapaz de soportar tal masacre, Albus supo que tenía que hacer algo. No se hacía ilusiones de que Tom se hubiera convertido en un mago extremadamente poderoso, pero quizás era la única persona capaz de forzar un punto muerto con el hombre. Con un gesto sombrío, desapareció y apareció a una distancia segura, llegando a tiempo para interceptar una maldición desagradable y podrida dirigida a un auror indefenso. Pensé que estarías encogido de miedo en tu escuela después de nuestra última reunión, viejo, comentó Tom. Pensaste mal, respondió Dumbledore, preparándose. No puede esperar derrotarme, director, dijo el señor Oscuro con aire de suficiencia. Quizás, admitió Dumbledore, pero uno nunca lo sabe a menos que lo intente. Voldemort asintió mientras apuntaba con su varita al mago mayor y los dos comenzaron otro duelo en vano. Romper, se dispersaron ante él, hombres y mujeres vestidos con túnicas y enmascarados lanzando hechizos sobre sus hombros mientras huían. Para Harry, era una tarea sencilla apartarlos mientras avanzaba por la aldea, ayudando a los miembros de la orden y a los aurores que parecían enfrentar la adversidad en sus esfuerzos por detener a los mortífagos. Hasta el momento, estaban fracasando estrepitosamente.
Cualquiera que se encontrara aturdido o atado con cuerdas era liberado por sus compañeros y se reincorporaba a la lucha sin sufrir daños. La única persona que Harry vio que no adoptó ese enfoque fue Alastor Moody, quien, como siempre, luchó con la misma fuerza con la que se encontró. El hombre ciertamente no era riguroso con las reglas que supuestamente lo vinculaban. Al ver esto, los mortífagos comenzaron a evitarlo también, eligiendo atacar a aquellos que no eran tan liberales con los hechizos que estaban dispuestos a usar. Fue cuando se acercaba al final de la calle principal que vio un destello familiar de Barba Blanca donde Dumbledore y Voldemort estaban enzarzados en una batalla en la que aparentemente ningún otro quería involucrarse. A los dos se les dio un amplio margen mientras intercambiaban hechizos y ataques de magia que la mayoría solo podía soñar con poder ejercer. Harry no compartía tal desgana con los otros hombres y mujeres que luchaban. Con un gruñido y la esperanza de poder poner fin a su némesis, caminó hacia la pareja, sus ojos se abrieron cuando Dumbledore cayó al suelo, sin su varita. Avada Kedavra. Voldemort rugió triunfalmente, solo para resistirse cuando un destello de fuego interceptó su hechizo, dejando a Fawkes en poco más que un montón de cenizas en el suelo entre el Señor Oscuro y el director. Sin inmutarse, Voldemort levantó su varita una vez más y Harry envió un hechizo de destierro hacia el director caído, sacándolo del camino del enfermizo hechizo verde. Peverell. El Señor Oscuro gruñó irritado. Te has convertido en toda una molestia esta noche. Harry no dijo nada. No fue necesario intercambiar palabras entre los dos. Con un movimiento de su varita, dos guadañas de fuego fueron enviadas a cada lado de Voldemort, quien se agachó para evitarlas, sus ojos calculaban mientras sus conjuros chocaban, explotando en una lluvia o chispas y quemando su túnica en el proceso. El fuego fue apagado con solo un movimiento suyo y sus ojos se entrecerraron con ira, el carmesí visible en la oscuridad de la noche. Su refutación llegó en forma de una maldición desgarradora, seguida rápidamente por una serie de maldiciones que hirvieron la sangre, perforaron y partieron huesos, todas las cuales Harry evitó o hizo a un lado. Estos hechizos no eran nada nuevo para el joven. Había pasado los últimos años defendiéndose de ellos, aunque Voldemort era mucho más rápido que cualquiera de sus seguidores. Los hechizos continuaron, llegaron a un ritmo vertiginoso y le resultó difícil desviarlos o alejarse. De vez en cuando, se veía obligado a protegerse, algo que detestaba hacer. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo a la defensiva. Voldemort dependía en gran medida de poder abrumar a sus oponentes con volumen y magia oscura de la que no era fácil defenderse. Dumbledore le había dicho esto y Harry no iba a ignorar el consejo del hombre que había sobrevivido al Señor Oscuro más veces que cualquier otro. La gente rara vez lograba tal hazaña y el director lo había hecho en numerosas ocasiones. Con eso en mente, respondió con su propia ráfaga, tomando a Voldemort con la guardia baja, quien evidentemente estaba seguro de sus tácticas. Había algo bastante satisfactorio en obligar al hombre que le había causado tanta miseria a protegerse e incluso a arrojarse al suelo para evitar un hechizo que no reconocía. La satisfacción de Harry fue solo momentánea. No dispuesto a quedarse atrás, Voldemort lanzó una ráfaga de fuego en un intento por recuperar la compostura. Funcionó. Harry se vio obligado a abandonar su ataque mientras se enfrentaba a las llamas que se acercaban, el burbujeo del suelo debajo le decía que este no era un fuego ordinario. Con un esfuerzo considerable, logró aplastarlos, solo para descubrir que necesitaba agacharse mientras Voldemort reanudaba su ataque interrumpido, azotándolo con hechizo tras hechizo contra el cual Harry luchaba por defenderse, y mucho menos ofrecer su propia ofensiva. Cualquier hechizo que lograra lanzar se defendía fácilmente, y rápidamente se hizo evidente que era superado. Voldemort apenas respiraba con dificultad, y Harry ciertamente estaba sintiendo la fatiga. Si no hacía algo rápidamente, pronto se vería abrumado.
La repentina sensación de que algo estaba sucediendo con su varita lo invadió, de la misma manera que lo hizo durante el ataque en la boda de Billy Fleur. Harry solo pudo mirar mientras una figura familiar y etérea surgía de la punta de su varita y cargaba hacia un sorprendido Voldemort cuyo escudo no hizo nada para evitar el ataque. El ser encapuchado de sus sueños, aunque no era negro aquí, envió a Voldemort a estrellarse contra la pared de la oficina de correos. El sonido de vidrios rotos y ladrillos desmoronándose detuvo la batalla mientras los aurores, los mortífagos y los miembros de la orden miraban con asombro lo que estaban presenciando. Muerte, 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 sonaron los susurros, y los seguidores del Señor Oscuro comenzaron a desaparecer, activando sus trasladores al ver a su maestro siendo superado. Harry miró fijamente la figura que le ofreció una reverencia antes de disiparse en una nube de niebla blanca que entró en su varita y regresó al lugar de donde vino. Revisen el edificio, ordenó Moody a un grupo de aurores. Quiero que lo arresten y lo retengan con todos los hechizos que se te ocurran. Los aurores comenzaron a examinar los restos del edificio y Harry se encontró abordado por un Dumbledore cojeando, aunque sonriente, acunando un pequeño pájaro calvo. Gracias, Lord Peverell, ofreció el hombre agradecido. Si no fuera por su intervención, me temo que yo, como muchos otros, habría caído. Harry asintió mientras observaba la devastación a su alrededor, los cuerpos de los aurores y los edificios aún en llamas. Él no está aquí, anunció uno de los aurores en busca. Se ha ido. Harry avanzó, moviendo los escombros con su varita hasta que no quedó ningún lugar donde esconder el cuerpo. Todo lo que quedó fueron algunos pedazos quemados de la túnica que Voldemort había estado usando y una marca de quemadura en el lugar donde había aterrizado. Harry dejó escapar un profundo suspiro mientras sacudía la cabeza. Debería haber sabido que no sería tan fácil. ¿Cómo estás, Peverell? Moody gruñó a su lado. Sería mejor si estuviera muerto, respondió. Moody asintió. Sí, muchacho, pero peleaste bien. Tienes el respeto de muchos bastardos duros aquí esta noche. Mantén la cabeza en alto, hijo. Ninguno de nosotros podría hacer lo que tú hiciste. Con una firme palmada en el hombro de Harry, Moody se fue y el joven se desinfló. Estaba agotado por sus esfuerzos y no quería nada más que volver a casa. La aparición del ministro Bagnold acabó con cualquier idea de una fuga tan fácil. Después de una conversación en voz baja con Moody, se acercó a él y a Dumbledore, con expresión llena de preocupación. Convocaré una reunión de emergencia de Luizengamot en la mañana. Me gustaría que ambos estuvieran allí. No te preocupes, Peverell, no hay nada a lo que responder. Por lo poco que sé, habríamos perdido mucho más sin tu ayuda. Harry asintió. Es hora de que dejemos cualquier agravio que alguna vez tuvimos en el pasado. Esta noche, hemos demostrado que esta amenaza es mayor que cualquier cosa que hayamos enfrentado en la historia reciente. Me gustaría poder contar con el apoyo de ambos. Para lo que está por venir. Harry no dijo nada cuando la mujer se despidió. Sus palabras fueron dichas como una auténtica política, aunque no tan vacías. Estaba profundamente molesta por lo sucedido, pero eso no cambió nada para Harry. Había perdido toda la confianza que pudiera haber ganado de él con sus acciones anteriores. Trabajaría con ella cuando fuera necesario, pero nunca consideraría a Millicent Bagnold una aliada. ¿Cuántos murieron? Harry le preguntó al director. 12 aurores y 33 civiles, confirmó Dumbledore con tristeza. Todos los seguidores del Señor Oscuro que cayeron fueron quemados por sus camaradas. Entonces nada ha cambiado, suspiró Harry. No tenemos prisioneros, ni cuerpos que identificar ni ningún Señor Oscuro que mostrar por nada. Dumbledore negó con la cabeza. Por el contrario, me temo que la situación solo empeorará ahora que la guerra realmente ha comenzado.